todo discurso racional debe cumplir con dos criterios: el criterio de verdad y el criterio de validez. Esto significa que el criterio de verdad observa a partir de los hechos demostrables que es verdadero. Y el criterio de validez significa que ese discurso racional que demuestra un objeto observable puede ser adoptado en ese momento específico de la historia. A lo largo de la historia del ser humano podemos encontrar tres estadios importantes en los cuales se ha generado conocimiento. Y la manera en la que se genera este conocimiento es justamente la manera en la que se explica el discurso racional. El primer momento o estadio lo encontramos en la etapa denominada la concepción mágica del mundo. En ella, durante los primeros habitantes de la Tierra, todo se explicaba a partir de conocimientos que eran transmitidos de boca en boca y que se transmitían de un sabio a un aprendiz. Y generalmente este sabio o aprendiz era el que concentraba el poder. Normalmente en la cultura prehispánica lo podemos encontrar en aquellas personas que eran los curanderos o los sabios. En la concepción mágica del mundo se explica el fenómeno recurriendo a la intervención de fuerzas sobrenaturales. Las características de este tipo de argumentación son: primero, la conexión entre signo y objeto o ser nombrado. Segundo, el establecimiento de relaciones de semejanza y contraste. Generalmente, estas relaciones de semejanza y contraste son aquellas explicadas a partir de los fenómenos de la naturaleza. Y tercero, la transmisión de conocimientos se conserva en rituales cerrados y fórmulas mágicas y solamente se transmite de persona a persona. El modelo de pensamiento mágico del mundo hace tolerable la vida y le otorga significado a los actos individuales y sociales, pero a cambio exige la aceptación y obediencia absoluta, porque el individuo no posee el conocimiento. Quien posee el conocimiento es alguien más que le dice si es verdad, es decir, si cumple con el criterio de validez y de verdad. En la concepción mágica del mundo se establece un enlace significativo entre el nombre y la cosa, es decir, entre el nombre y el objeto observable. Con ello, ese nombre se convierte en la representación del objeto ser nombrado. Las palabras y los objetos no necesariamente guardan una correspondencia unívoca. Por ejemplo, nombrar a un bebé esperando que adquiera las características de ese objeto nombrado. Como en la antigüedad, donde se designaba el nombre a un nuevo ser humano, a un bebé, y se ponía el nombre a partir de lo que el padre observaba afuera de la casa donde la madre estaba dando a luz. Como por ejemplo llamar a un niño tigre valiente. En la concepción mágica del mundo, los dioses y las cosas tienen siempre una descripción humanizada, es decir, una descripción de lo que el ser humano puede explicar a partir de su entendimiento de él mismo. ¿Cómo funciona la realidad en la concepción mágica del mundo? Bueno, hay que entender tres elementos. Primero, el mundo objetivo, es decir, el mundo de los objetos, de las cosas que podemos tocar, es la totalidad de fenómenos, hechos y objetos o un estado de cosas, es decir, solamente se explica aquello que se puede ver, aquello que es tangible a los ojos del hombre. El mundo social es la totalidad de relaciones interpersonales expresadas a través de las normas y regulaciones de un grupo humano, reconocidas como legítimas y vinculantes por todos los miembros de esa comunidad. Es decir, a partir de los objetos que los seres humanos pueden entender de esa relación entre objeto e individuo, surgen normas de comportamiento.
Esas normas de comportamiento explican el mundo social. Y tercero, el mundo subjetivo. Es la totalidad de vivencias que un sujeto experimenta de manera personal y que no son necesariamente compartidas por toda la comunidad. Es decir, el mundo subjetivo corresponde a las experiencias que tiene el individuo en función con las normas de la sociedad y con los objetos que puede explicar a partir de aquello que es palpable, tangible a los ojos del hombre. El conjunto de estos tres mundos, el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo, es lo que llamamos mundo de vida u horizonte de vida en una cultura. En la actualidad podríamos denominar a este conjunto de tres elementos como imaginario social. Ahora, el segundo estadio de apropiación de conocimiento por parte de los hombres es la concepción religiosa del mundo. La consecuencia de este paso evolutivo del pensamiento es la posibilidad de que las palabras ya no se encuentren atadas a los objetos palpables ni a las imágenes y pierden su valor referencial, aumentando su valor de representación. Es decir, no es solo lo que el ser humano puede observar y palpar, sino aquellas cualidades que ese objeto pueda tener. En la concepción religiosa, un Dios concebido universalmente y sin representación material permitió la gestación de normas colectivamente universales y sin referencia directa o inmediata a una persona o institución. A partir de la concepción religiosa se expresa también normas de comportamiento de los seres humanos, de acuerdo a la religión que pertenezca. Así, se establece la relación entre Dios, la criatura humana y el mundo de lo social. Finalmente, en la concepción moderna del mundo, se caracteriza por la distinción entre las cosas y las personas, entre los objetos manipulables y los agentes capaces de lenguaje y acción. Es decir, se separa lo observable de los individuos. Los nombres ya no se asignan en función de los objetos. Los nombres ya no se asignan en función de las propiedades que puedan tener esos objetos. En la concepción moderna se establece la diferencia entre el signo y las cosas, es decir, entre nexos de sentido y nexos objetivos. Esto significa que existe una diferencia entre sujeto y objeto en el enunciado de una argumentación. La concepción moderna determina si es válida o correcta una afirmación teniendo en cuenta la observación y la experimentación con el referente y se verifica la relación entre los nexos de sentido y objetivos, llamados también nexos empíricos. En la concepción moderna se incorporan los criterios de validez, de eficacia, de legitimidad, de veracidad y de inteligibilidad. En nuestra siguiente cápsula abordaremos algunos aspectos de la argumentación.